Esto se llama así, ¿no? Cuando cambiamos la mirada, cambian las posibilidades. La idea es que podamos pensar qué es lo que nos pasa cuando nos aferramos a mitos, a creencias, a posturas, y cómo estas diferentes posturas nos limitan, cómo son restrictivas, cómo hacen que tengamos más dificultades y no nos permitan actuar con flexibilidad. Entonces, la idea es que podamos poder comprender también desde un punto de vista que tiene que ver con lo biopsicosocial, es decir, con lo biológico, que viene de la mano de las neurociencias, con lo social y también con lo psicológico y, ¿por qué no?, lo espiritual. Entonces, para esto hemos elegido esta, esta metáfora que habla de la oruga. Y esto dice que la oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita un proceso. Si nosotros a esta oruga no la dejamos pasar por primero ser oruga, perdón, mariposa, si a esta mariposa no la dejamos pasar por estas instancias, primero ser oruga, luego ser crisálida, después el pleno proceso de transformación y luego la libertad y el crecimiento de sus alas, no va a lograr tener esas alas fuertes y con la resistencia que tienen que tener para poder volar. Entonces, como dice aquí muy bien, cada paso tiene un propósito y cada proceso que vivimos tiene un significado. Hay una historia que dice que un viajero estaba observando un parque y ve una crisálida. Y todos los días que pasaba por ahí la iba mirando. En el momento de la transformación, él veía que se retorcía en su lugar, que le parecía que estaba sufriendo mucho. Y con muchísimo cuidado tomó un objeto y empezó a cortarle esa, eso que no la dejaba salir, eso que le impedía salir. Y lo cortó. El asunto fue que el resultado no era el que él esperaba, porque la mariposa que salió nunca pudo volar. ¿Por qué? Porque cada, eh, cada movimiento que a él le parecía tan doloroso era necesario para que pudiera endurecer sus alas y que pudieran crecer. Así que con esta metáfora, vamos a dar comienzo a este encuentro. Y todo esto, fíjense cómo el Disculpa, respirar. ¿puedo interrumpir? Sí, sí, Bueno, dicen que los dolores compartidos se llevan mejor también. Así que claro que sí, gracias, claro que gracias. sí. Em, Todo esto, la visión, lo que se ve, lo que se escucha, el olfato, el tacto, que son nuestros sentidos, nos conecta con el exterior. Los sentimientos nos conectan con esto que tenemos dentro nuestro. Todo esto, quien lo integra, quien lo recepciona y quien le da significado es nuestro cerebro. Por eso se dice, no me pasa, por eso se dice que nuestro cerebro, que es el centro del sistema nervioso, es esta máquina biológica que está especializada para procesar información. No solamente lo que tenga que ver con lo cognitivo, sino también con lo emocional, sino también con lo social. Y todo esto le da sentido a todo lo que percibimos y a todo lo que sentimos.
Ahora bien, que tiene que ver con lo biológico es nuestro cerebro. Y este cerebro está diseñado básicamente para sobrevivir. Es garantizar la supervivencia. Uno lo que tiene que pensar cuando uno dice el sistema nervioso o nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, es eh, tener en cuenta, tener en cuenta que hablamos de aquel hombre primitivo que tenía el mismo cerebro que tenemos nosotros, más allá de toda la evolución que ha hecho que, por supuesto, evolucionemos a lo que somos hoy. Pero fundamentalmente la sobrevivencia es uno de los aspectos más importantes. Entonces, ¿de qué se encarga el cerebro? De detectar amenazas, de buscar seguridad, de dar una respuesta emocional rápida. También es conservador porque ahorra energía, porque siempre, y esto ténganlo en cuenta porque después, cuando ya vayamos avanzando, tiene que ver con por qué a veces no podemos cambiar, porque nuestro cerebro prefiere lo conocido, automatiza conductas y evita cambios innecesarios. Pero a la vez existe algo que es lo que se llama curiosidad, que entra por momentos en choque con esto de reservar que tiene el cerebro. Esto de ser tan calculador y no quiero gastar energía, porque todos estos aspectos que tienen que ver con cambios, que tienen que ver con búsqueda de otras salidas, también son un gasto de energía muy importante. Entonces, esto es lo que ha hecho que el hombre primitivo haya empezado a encontrar distintas cosas, el fuego, el hierro y todo lo que fue construyendo hasta el día de hoy es lo que hizo que pudiera descubrir eso, y que es nada más y nada menos que esta curiosidad, que estas ganas de seguir avanzando y de seguir aprendiendo. Ahora, cada uno de nosotros, cada persona, es una totalidad que tiene que ver con lo biológico, que tiene que ver con lo psicológico, con lo social y con lo espiritual. No somos cerebro, mente por otro lado, que sería el cerebro, lo social, no, somos una Un conjunción conjunto. de todos estos aspectos. Y cada uno de nosotros tiene una historia que lo hace singular, único e irrepetible. Por eso se dice que las primeras vivencias son constituyentes. Y si nosotros nos ponemos a pensar, somos desde que estamos en el vientre materno, en esto que es lo congénito, pero también está lo filogenético, que es todo aquello que nos es legado. Nuestro nombre está puesto por alguna razón. Deviene de una historia que tiene que ver con un enlace que está desde nuestros ancestros y que por algo nos nombraron como nos nombraron. Podemos tener una historia no grata, o sí, pero devenimos de algo. Venimos a ocupar un lugar y ese lugar con el que somos nombrados y con el que somos recibidos por nuestra familia es constituyente, ya antes de nacer. Y al nacer, estos primeros momentos que tenemos con nuestra madre o quien cumpla esa función, como se dice hoy, que es la función materna,
son los primeros lazos y estos primeros momentos donde la madre y el hijo forman una unidad total, donde a través de la función materna vamos constituyéndonos, vamos teniendo palabra, vamos aprendiendo a esos primeros gorjeos que mamá nos hace así con la sonrisa, que nos dice, ojo, que nos, de alguna manera, en psicología se nombra como libidinización, estas aspectos que son constituyentes de Así. nuestro ser. También puede faltar. Y si falta esta primera libidinización, bueno, son los problemas que también aparecen y que lamentablemente son muy agudos y muy difíciles de sobrellevar y de tratar. Entonces, aparece también esta función, que es la función paterna, que hoy en día se sabe que muchas veces, y debido a las distintas constituciones familiares que hay, puede ser ejercida también por la madre. Pero esta función paterna también es fundamental porque es quien nos da la cultura, quien nos da el acceso al límite, quien nos dice que no, quien nos separa de este primer nexo con nuestra madre, que también, así como cuando falta es muy difícil de sobrellevar, cuando es en exceso también. Por eso es necesaria la función paterna que sirve de límite a esta diada tan fuerte que es la primera que tenemos y que de alguna manera va a ser la que proporcione esta posible salida, esta manera de aprender la frustración, porque el no marca un camino, marca un límite. Los no que nos ponen nos hacen ver hasta dónde, y ese hasta dónde nos va a preparar para el error, nos va a preparar para ser resilientes, nos va a preparar para ver cómo nos relacionamos con los demás. Esta es lo que se llama la institucionalización primaria. Una vez que pasamos esta institucionalización primaria y que estamos preparados para salir a la vida, es donde aparece la institucionalización secundaria, que es cuando salimos a la escuela, cuando salimos al mundo, cuando nuestros maestros, nuestros amigos y demás empiezan a tomar esta función que ya está internalizada en nosotros y de alguna manera nos va a ayudar a favorecer y a estrechar lazos y salir a la sociedad. Aquí es donde se empieza a interpretar el mundo y donde empiezan a aparecer estos modos de pensar rígidos o flexibles. Aquí es donde comienza a construirse desde el primer momento esta flexibilidad o esta rigidez de la que estamos hablando o comenzando a hablar. Bueno, ahora bien, si nosotros volvemos a lo que es lo biológico, en nuestro cerebro se dice que confluyen tres cerebros. Uno es el instintivo o también lo llaman el del reptil, otro es el emocional y otro es el reflexivo. El automático o instintivo, que ya les digo que se llama el cerebro reptiliano, es aquel que es totalmente inconsciente, que tiene que ver con las respuestas que da nuestro organismo en la respiración, en el aumento o no de glucosa, el aumento o no de presión, y que se pone en juego ante una situación amenazante. Si yo ahora le dijera a alguna de las personas que está, bueno, a ver, abrí el micrófono y decí lo que estuve diciendo, quizá en un primer momento, si es muy vergonzoso, se le va a agitar la respiración.
¿sí? Estas respuestas son totalmente inconscientes, no tienen nada que ver con la conciencia, no se pueden regular de ninguna manera. El Ya, aspecto emocional está unido a las emociones y son también reguladoras de lo que nos sucede. Por eso a veces hay respuestas emocionales que se dan sin casi procesarlas, sin casi pensar, ¿sí? Y lo reflexivo tiene que ver con todo lo que es el pensamiento analítico, cómo planificamos, cómo inhibimos nuestra razón, que tiene que ver con lo prefrontal, que ahorita nomás lo vamos a ver. Ahora, acá hay algo importantísimo. Ante una situación de amenazante, tenemos tres maneras de actuar. Y ustedes me van a decir si no, ¿no? Uno huye, corre, piensen en la guarida del león, ¿no? Huye, puede atacar o se puede paralizar. Si nosotros pensamos en alguna situación estresante, alguna de esas tres cosas seguramente nos va a pasar. Hay muchos jefes que cuando uno va a reclamar algo enseguida empiezan a atacar porque dicen que la mejor defensa es el ataque. Y muchas personas, muchos niños, cuando están frente, por ejemplo, a una exposición por parte del maestro, se paralizan. O hay chicos que se ríen y los profesores muchas veces se equivocan y dicen, este se está burlando de mí. Y son reacciones que son pro supervivencia. Por eso decimos que nuestro sistema nervioso actúa pro supervivencia. Ahora, Mar, pará. Vamos a ver, voy a parar acá. Esperen un poquito, que lo voy a llevar atrás. A ver, Mar, vos que lo explicás lindo, porque les voy a proponer una tarea. Bien, no, esta tarea es básicamente a continuación nos van a aparecer una serie de palabras que están escritas en algún color. Lo que debemos hacer es intentar, porque es complicado, a veces el cerebro se confunde, decir en voz alta el color en el que está escrito la palabra, no la palabra que está escrita. ¿Se entiende? ¿Está Si bien? dice azul escrito en verde, no vamos a decir azul, decimos verde. ¿Se entiende? Ok, tengan en cuenta esto. Vayan registrando, ¿no? Lo que les pasa, porque es muy importante que lo puedan registrar. Ahí vamos. No, ay, espera. Recorcholi Batman. Ahí va. verde, negro, gris, Gris, rosado, rosado, Bien. Vamos bien, ¿eh? Los que están hablando ahí. rojo, rojo, Pero mirá qué bien. café, café, amarillo, amarillo, fucsia, fucsia, azul, azul, Una más. amarillo. amarillo, como crece. Muy bien. ¿Cuántos lograron? ¿Lograron muchos? Todos, ¿Lograron pocos? Los 10. Los 10, muy Todos lograron. bien. Muy bien. ¿Alguno que no haya podido, que le haya costado? No me digan que todos los hicieron bien, porque entonces yo soy la única que no me sale. Así que a todos les salió, bueno, los felicito. Porque entonces quieren decir que tienen un pensamiento muy reflexivo. ¿Qué pasa acá? Muchas veces, y esta tarea está hecha muy a propósito, la respuesta automática tiene que ver con lo rápido, con lo inconsciente, con esta experiencia, ¿no? Y viene muy cargada de emoción. Tiene bajo costo energético y está orientada básicamente a la supervivencia. La respuesta reflexiva, en cambio, es
consciente, es analítica, es planificada, ¿no? Regula impulsos, evalúa consecuencias, requiere de mayor energía que la respuesta automática. Esto puede pasar, por ejemplo, no sé, muchas veces ante un choque. ¿Qué pasa con las personas cuando nos vienen a decir, ¡eh! Pero bueno, esa es una respuesta automática. No tiene nada que ver con la reflexión. Acá, Dani, te voy a pedir que cuentes lo de los pestaneos. ¿Me lo contás? Ah, bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, nuestro, nuestro cerebro, sabemos que está compuesto, es un cerebro triuno, ¿no? Tenemos un cerebro instintivo, un cerebro emocional y un cerebro racional. A veces que nuestra información, la información que recibimos, llegue al prefrontal, pensamos que va a tardar un montón de tiempo. Sin embargo, yo les voy a desafiar a hacer este ejercicio. Les voy a pedir que pestaneen una sola vez. Poder medir el tiempo que tardó en bajar nuestras pestañas es una fracción de segundo mínima. Ahora les voy a pedir que pestaneen 4 veces. Abismal la diferencia de tiempo, ¿no es cierto? Casi que ni nos dimos cuenta. También es una fracción muy cortita. Lo que tardamos en pestañear 4 veces es lo que tarda la información para llegar desde nuestro cerebro primitivo y emocional a nuestro prefrontal y pensar lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y nos decían, bueno, ahora también nos dicen, ¿no? Respirá, contá hasta 3 antes de contestar. Cuando estamos muy enojados, cuando nos pasa algo, nos dicen, bueno, por lo menos contá hasta 3. Ese contar hasta 3 tiene que ver con estos milisegundos que tarda en llegar la información a nuestro prefrontal y que nuestra respuesta no sea la de ir al choque, ¿no? Si yo voy caminando y alguien me tropieza y me empuja, si yo puedo darme vuelta, respirar y decir, hey, ¿vas apurado? No es lo mismo que decirle, hey, ¿por qué me golpeaste? Esa es la diferencia entre eh, el responder desde el instinto y responder desde la razón. Y piensen que solamente es lo que tardamos en pestañear 4 veces. Si uno se pone a pensar, muchas veces cuando los bebés tienen un año más o menos y empieza a llorar, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? ¡Uy, mirá el avión! ¿No? Como que lo tratamos de sacar de esa respuesta automática frente a algo que le pasó. Y lo hacemos a través de algo que lo llama la atención y lo hace bajar de esto. También hay otros que dicen, mira, cuando estés que te vas a responder automáticamente, contá de 3 en 3. Otros te dicen, respirá. El famoso contá hasta 10. El famoso contá hasta 10 tienen que ver con poder dar ante una situación amenazante una respuesta reflexiva. ¿Cuántas veces estamos en una situación muy difícil y nos vienen a apurar por distintas situaciones y nosotros decimos, déjame pensar? O nos vamos a caminar, nos damos una vuelta a manzana. Todo eso nos lleva a poder dar una respuesta reflexiva y va a tener que ver con las funciones ejecutivas que ahora nomás vamos a tomar en cuenta. Efectos de esta mentalidad mecánica y de este pensamiento mecánico tiene que ver con la rumiación. Esto que a la noche, siempre que tenemos un problema, nos asalta y nos hace estar toda la noche pensando y parece que cada vez que lo vamos pensando y lo seguimos pensando, sigue aumentándose. Por eso ahí aparece este monstruito que dice, soy tu pensamiento recurrente, ¿no? También otra distorsión cognitiva por esta respuesta automática tiene que ver con la autoculpabilización.
¿no? Con pensar que siempre somos nosotros los que hacemos las cosas, me culpo por algo que yo hice que en realidad no es así, tengo baja autoestima, ¿no? Y otra que es más importante aún, o están casi en el mismo nivel, es esta visión catastrófica de la realidad. ¿Qué va a pasar si salgo? Voy a tener algún accidente, me van a robar, me voy a enfermar. O, por ejemplo, cuando tenemos hijos adolescentes y salen, hasta que no entran, no ponen la llave en nuestra puerta, estamos pensando, ay, estará bien, habrá llegado bien. Bueno, todo esto tiene que ver con estas situaciones que nos lleva nuestro cerebro emocional e instintivo. Y bueno, si nosotros buscamos una respuesta reflexiva, tenemos que tener en cuenta el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la última que termina en formarse. Dicen que termina de madurarse aproximadamente alrededor de los 25 años, o sea que miren todo lo que se pone en juego para llegar a este director de orquesta que es nuestra corteza prefrontal, que como está ahí en el dibujo, abarca toda esta zona, la zona frontal, y que es la encargada de nuestra reflexión, de la respuesta que no sea impulsiva, del control inhibitorio, o sea, esto de poder regular los impulsos, de poder adaptarnos a situaciones nuevas, de poder planificar, de poder hacer distintos planes, llevar a cabo una experiencia y aprender de ella. De todo esto y de mucho más es responsable nuestra corteza prefrontal. Por eso es la más importante y por eso se la emula con el director de orquesta. Entonces aquí, dentro de las funciones ejecutivas que nos van a permitir elegir la respuesta que debemos dar, hablamos de la flexibilidad cognitiva, que es esto de poder mirar las cosas de otra manera, de buscar distintos caminos de resolución, de poder adaptarse a lo inesperado, de poder salir de automatismos, ¿no? Y esto es importantísimo y como decíamos antes, tiene que ver desde los primeros momentos de la vida. También otra de las importantes, que a mí es la que me falta seguro, es la memoria de trabajo, que es, para que lo ponga gráficamente y se pueda entender, es el mayordomo, perdón, el mozo, cuando uno le pide, le hace el pedido, el mozo es el mesero, ¿no? Para los hermanos latinoamericanos, cuando viene y nos dice, ah, usted quiere, no sé, churrasco con papas fritas, usted milanesa napolitana, y se acuerda todo. Esa es la memoria de trabajo. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, ni que les cuento, para lo que sea académico, lo que sea matemático, para poder seguir instrucciones, para planificar y resolver. Y también está el control inhibitorio. Si nuestro control inhibitorio falla, no podemos regular lo que pensamos, no podemos frenar nuestros impulsos. También tiene que ver en el poder pensar antes de actuar y también tiene que ver en elegir las respuestas más apropiadas a una determinada situación. Y aquí, entonces, nos encontramos con Carol Dweck, que es licenciada en psicología, y ella habla del poder de la mentalidad, ¿no? Y habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ella dice que la mentalidad fija es la que no nos permite avanzar. Ella tiene una conferencia muy importante que la pueden encontrar en YouTube, donde habla de cómo ella misma
cuando era estudiante, era muy, muy abnegada, se esforzaba mucho por tener buenas notas y demás. Y sin embargo, cuando le iba mal, tenía una frustración que la ponía en una situación de muy baja autoestima. Y ella tuvo que trabajar mucho también con ella misma para poder lograr trabajar su resiliencia y poder salir de esta frustración. Por eso está esta frase que a mí me gustó mucho, que no la estoy pudiendo ver, ahí está. ¿Qué es esto, no? Lo que muchas veces creemos acerca de nuestras capacidades influye en aquellos que queremos lograr. Nuestras creencias, de alguna manera, nos modifican. Si yo tengo eh, en mi creencia que no voy a lograr algo, me va a costar mucho trabajo conmigo mismo, con mis frustraciones, para poder dar vuelta a esta situación y poder ser resiliente y darme cuenta que muchas veces los errores, no muchas veces, siempre los errores son los que me van a enseñar. Dice por ahí que el error es mi mayor maestro, es el mejor. Entonces, Carol Dweck también habla de lo que es la mentalidad fija, que es esta que nos hace parecer que el error demuestra incapacidad, que siempre se busca la aprobación, que cuando puedo me voy de esta situación o me quedo estancado en esa situación. Es tanto el miedo al error que limita el crecimiento. Voy a tomar algo del fútbol y como hoy lo nombraron a Messi, el otro día Messi erró un gol en el partido, ¿no? Y yo pensaba, uy, sonamos, ahora se les va a ir la moral. Y sin embargo, por mucho trabajo que evidentemente se nota y sin serlo, nuestro preparador técnico tiene mucho asesoramiento a nivel grupal. Hay muchos psicólogos sociales y psicólogos trabajando con la selección, hoy lo estuve leyendo. eh, cómo pudieron salir de esta situación y de alguna manera dar la vuelta. Hay otras situaciones que esto no se logra. ¿Por qué? Por miedo a, a no poder salir, ¿no? Por eso la imagen es muy elocuente. Salir de lo que se llama la zona de confort, salir de lo que me pone cómodo, es muchas veces más fácil que enfrentarme a los cambios. En cambio, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad flexible tiene que ver con el aprender, con considerar que el error me va a brindar mucha información. Se toman en cuenta los desafíos, se valora el esfuerzo, se aprende de la experiencia. Ustedes seguramente me van a decir, claro, vos sos tan viva como si esto fuera tan fácil. No es fácil. No es algo sencillo y mucho más cuando somos adultos. Cuando nosotros, y esto pasa siempre, ¿no? eh, una de las partes del aprendizaje, del aprender, tiene que ver con poder reconocer lo que no sé. Una vez que yo reconozco lo que no sé o lo que me puede ayudar a cambiar, seguramente tengo que hacer algo en consecuencia. O me pongo adentro de la caja y digo, esto no es para mí. O digo, bueno, a ver si lo intento. Por eso es muy importante que en los chicos cuando dicen, ay, pero yo esto no lo voy a lograr, la palabra sería, aún no lo lograste, aún no lo pudiste lograr.
Y por ahí no es poner tanto el acento en, dale, vos podés, dale que vos poner en el espejo, yo puedo, y me pongo la sonrisa. A veces no es así. A veces para poder salir de esa caja y poder cambiar esta mentalidad rígida, es muy, muy complicado. Es un camino que no nos va a llevar, hay muchos coaches que dicen, en 21 días se crea un hábito. No es tan así, porque para que se construya un hábito tiene que haber mucho trabajo por delante y muchas veces uno no lo puede hacer solo, porque tiene muchísimo que ver con, como decíamos antes, con lo que nos es heredado y también con las creencias. Y yo ahora les voy a pedir, y les voy a pedir de verdad, porque ya llevamos unos minutitos de charla, que alguno, aún sin levantar la mano, pueda sacar su micrófono y decirme qué frase o qué refrán que escuchaban de chico todavía recuerden. Los escucho. Al que madruga, Dios lo ayuda. Muy bien, gracias, Dani. Son tímidos, ¿viste? Los que tengo hoy. Todos tímidos. Si no, escríbanlos en el chat, también puede ser, ¿eh? Dani Yo voy a dijo, decir algo, a que ver, ¿cómo? no es un refrán, pero sí es una A creencia. ver, Yo vivo en Estados Unidos y vine a este país después de haber trabajado muchos años en educación, creyendo que la educación de acá era superadora con respecto a la nuestra, que tiene algunas falencias. Y cuando llegué y empecé a meterme un poco en lo que significaba, me di cuenta que era una creencia muy falsa realmente, porque no tenía nada que ver con las expectativas que yo tenía. Y eso, que tenía muchos años de experiencia y que podía, bueno, haberlo evaluado desde otro lugar. Así que esa creencia pude derribarla y fue muy importante. Me quedo, claro, no es un refrán, pero me quedo con eso. claro, porque tiene que ver con todo lo que aprendimos, ¿no? Y esta, la que dijo Dani, al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué quiere decir? ¿Que si nos levantamos un poquito tarde, nos va a ir mal? Fíjense cómo tienen características de creencia y que están escritas en nosotros, en nuestras mentes, como en el mármol. Mira, ahí Cristian te está compartiendo otra. A ver, Dice, mi padre siempre decía, ponelo en el piso, que de ahí no se cae. Frase que venía de su padre. Ponelo en el piso, que más abajo no podés llegar. Sería algo así. claro, ustedes Hay fíjense, más en el chat. a ver, ahora me fijo, Dani, gracias. Hay más y Charito Velázquez también quiere hablar. Bueno, dale, primero escuchamos a Charito y después leemos, si querés, léelos más. Charito, te escuchamos. Bueno, mi mamá tenía una frase que a mí me marcó por mucho tiempo, y ella decía, y hacía así con la mano, con el dedo. Decía, no solo es ladrón el que se roba las cosas, sino el que pierde el tiempo miserablemente. Y para mí, por mucho tiempo fue muy difícil sentarme a ver una película sin estar haciendo otra cosa. Yo tenía o que bordar o leer o hacer algo, porque si no estaba robándome el tiempo como un ladrón. O sea, entonces a veces uno recibe mucha información y uno no se da cuenta de eso como lo marca. Hasta que un día dije, bueno, ¿y yo por qué no me puedo sentar a ver una película por el solo placer de verla? Sí, y eso me marcó a mí por mucho tiempo. Ya no, pero todavía la tengo en la cabeza. Claro. Claro. Y vencer todas estas creencias es muy difícil. Vos fíjate todo lo que te llevó a vos, que si yo te pregunto, decime a qué edad te pudiste sentar a mirar la película tranquila,
poder salir de esta creencia. Hay que sufrir la letra, a ver, ¿cómo era? La letra con sangre entra. Ese era un dicho, pero terrible, de cuando se enseñaba a leer y escribir. La letra con sangre entra. ¿Qué quería decir? Y que me tenía que sangrar la mano si quería que la letra estuviera bien. No te mandes solo. Esto no es para vos. ¿Cuántas veces uno busca hacer un proyecto y lo cuenta a una persona que quizás sabe lo que le va a decir y le va a decir, no, esto no es para vos? Ojo, cuando tengamos un proyecto, pensemos a quién se lo vamos a contar. Porque ¿por qué no me puedo lanzar a hacer un proyecto? Me va mal, aprenderé de las cosas que me van mal. Entonces, la idea de poder pensar cuáles son las creencias que nos constituyen es muy importante para poder cambiar estas creencias y esta mentalidad fija. Es un poco lo que decía Carol Dweck, ¿no? Porque de alguna manera todo esto tiene que ver con, y voy a cambiar de acá. Ah, Mar, decime si hay alguna más en el chat. Sí, hay varias. Las Dale. cosas pasan por algo, dice María Jimena. Nunca dejes de saludar aunque sea tu enemigo. ¿Qué más se puede esperar de un burro más que una patada? Dice Antonella. Mm. Espera frente a tu puerta pasar el cadáver de tu peor enemigo. Para atrás ni para coger impulso, dice Lucía. A Andrés le decían, el tiempo perdido los santos lo lloran. Si vas a hacer algo, hazlo bien o no lo hagas. Y bueno, el éxito es un camino de esfuerzo y sufrimiento. Tiraron varias que están muy buenas Y si ustedes, y tienen... por eso yo les decía, ¿no? Más que respuestas, preguntas, porque lo que nos, o lo que nos gustaría que ustedes se pudieran llevar es pensar en cuáles son las creencias en las cuales estamos moldeados. Ojo, cuando nosotros decimos, mi mamá me decía y lo equivocada que estamos, no estamos diciendo que mi mamá es mala, que hizo, no, porque mi mamá hizo lo mejor que pudo para educarme. Y también tiene que ver con algo cultural. Pero hoy, como adultos o como criando niños, como padres o como educadores, tenemos que ser responsables de estas creencias, porque como vamos a ver ahora en dos diapositivas más, los chicos no aprenden solamente por lo que se les dice, sino también por lo que ven. Entonces, si nosotros nos constituimos como personas que están cimentadas, llenas de creencias y lleno de un espejo que nos dice cosas, no, vos esto no lo vas a poder, no, mira, no te esforzaste poco, entonces ni te presentes, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. A ver, a ver, esas son creencias limitantes. ¿Saben dónde se ve? Y ahí me sale la profesora de matemáticas. ¿Saben dónde se ve mucho esto? En matemática. En los nenes, muchas veces están metidas estas creencias que, sobre todo si tuvieron padres que les fue mal en matemática, dicen, ay, ¿vas a tener matemática? Uy, ay, no, yo era malísimo en matemática. Nunca pude con matemática. Ese nunca pude, de alguna manera, está influyendo para que ese niño vea a la profesora de matemática o vea un número escrito y diga, ay, no, no puedo con esto, ¿no? Y esa es una de las facetas que también como educadores se tienen que tener en cuenta. Ojo con las creencias, porque las creencias son limitantes, corresponden a una mentalidad fija y no a una mentalidad de crecimiento. Y en el mundo que estamos viviendo, donde todo es ya, tener una mentalidad flexible es fundamental, porque si no giramos como cuando vienen a estar recalculando, porque es tan vorágine todo, es todo ya, 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 no hay
tiempo para frustrarse un poco y a veces es necesaria también un poco, sobre todo a los niños. Quiero el álbum de figuritas del mundial. Entonces hay padres o madres que van, le compran el álbum de figuritas y la caja con toda la figurita para que ni siquiera tenga que esperar tener a Messi, que las abra todo y lo tuvo a Messi. Lo tuvo a Messi, lo guardó en un cajón, ya está. No hay un momento para esa, como les decía hoy, esa función paterna limitante que nos haga ver que la frustración, que el error, que el encuentro con algo que me pone una barrera, me va a facilitar. El no facilita a la creatividad. El no me hace ser más creativo. Si yo tengo dos empanadas y tengo nada más que una lata de tomates y no sé con qué hacer la salsa y esas empanadas no se la va a comer nadie, bueno, la abro y pongo la carne picada en la sopa y hago una espectacular boloñesa. Bueno, parece una tontería, pero ese es uno de los caminos para empezar a cambiar una mentalidad fija. Me falta. Ah, no, está bien. Estamos bien. Entonces, em, ¿cuál sería la manera? Y yo no tengo la manera, porque la verdad que es tan singular la manera, pero tiene que ver un poco con esto. Tiene que ver con, así como el poder reconocer nuestras emociones y regularlas es muy importante, también es importante saber que cada persona es singular e irrepetible. Entonces, por más que venga un TikTok a hablarnos de cómo cambiar y cómo llegar a una mentalidad flexible en 5 minutos, la manera de lograr esto va a depender de cada uno. Va a depender de justamente esto, ¿no? Si antes tenía como creencia limitante, no soy suficiente, siempre me equivoco, no puedo cambiar, uy, si me equivoco voy a fracasar. Poder tener una nueva perspectiva frente a las cosas. Bueno, esto me salió mal porque estoy aprendiendo. Yo no sé cuántas tortillas yo tuve que hacer, tortillas de papas, esas que se dan vuelta, para lograr una que me saliera bien. Y un montón. Cada uno, si se pone a pensar algo en lo que es idóneo, todo el tiempo que le llegó y le llevó ser idóneo, se va a dar cuenta que todos esos procesos fueron necesarios para aprender. Darme cuenta en qué puedo mejorar, que el error fundamentalmente me enseña, que me va a marcar un camino. Y el asunto es hacer una buena pregunta. No es ¿por qué me pasó esto? Sino, a ver, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Para qué necesito esto? ¿Qué me está mostrando esto que me pasó? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién? ¿Quiénes son personas restrictivas de mi vida y quiénes son personas que me van a abrir puertas? Porque este camino no es a solas, como dijo antes Patricia, es un camino de redes, de pensamientos y de manos que se unen y se brindan como la canción que pusimos al principio, de mucha práctica, de mucho ensayo y error, de mucha compasión con nosotros mismos. Y si me voy a la etimología de las palabras, que ahí leo compasión, compasión, si yo la separo y le pongo una letrita distinta, es con pasión, ponerle pasión a lo que estoy haciendo. Claro que, como les digo, es un camino que a veces en ciertas cosas nos va a ser sencillos y en otras voy a recurrir de estas redes de sostén, quizá de profesionales. No es así
y voy a pensar en una creencia que tengo limitante y bueno, hoy, mañana la cambio, ya está. No, no es así. Es un camino a seguir, a darme cuenta qué es lo que no sé de mí o qué es lo limitante en mí, para empezar a verlo, empezar a trabajarlo y darme cuenta. Darme cuenta es una de las primeras cosas que tengo para empezar a cambiar esta forma de pensar. Y ahora sí, como hablamos también de crianza, les quiero traer este video que es muy cortito, es de 50 segundos, para que podamos hablar un ratito de lo que se ve aquí. Ahí se me fue, esperen un poquito, ahí voy. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from! Bien, de la misma manera como hicimos antes, si quieren comentar algo por chat o alguien quiere levantar el micrófono y hablar, puede hacerlo, ¿eh? A ver qué les pareció. Bueno, pues eh, quiero pues como referirme un poco a lo que decía Humberto Maturana, que él decía que los niños no son el futuro del mundo, sino son los adultos que los rodean, porque los niños aprenden de los adultos que los rodean. Y yo creo que sí es así. Los niños eh, hacen lo que ven que nosotros hacemos, cualquiera que sea lo que hagamos, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad muy grande en los adultos que rodeamos los niños porque eso es lo que construye la sociedad. Ujú. Em, a mí me... ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Em, Mi profesión es matrona, no sé cómo el obstetra, matrona, y siempre trabajé en neonatología, en un hospital de servicio público, donde viví mucha experiencia porque aprendí que los niños no nacen, por ejemplo, delincuentes. Los niños, dentro del lugar donde se desenvuelvan, lo que aprendan de sus padres, la crianza que reciban es como llegan a ser lo que son desde la primera infancia. Eh, Entendí por qué muchos niños llegaban a ser violentos, a autoagredirse, a salir a las calles 8 o 10 años, porque eran violentados por sus padres, niñas violadas por sus padres, y preferían estar en la calle que estar dentro de sus hogares. Pero en el momento de que sus parejas estaban pariendo, volvían a ser esos seres humanos que necesitaban contención, salía lo mejor del ser humano, a pesar de haber tenido tantas falencias. Yo soy súper defensora de la niñez y pienso que aquí en Chile, que está tan cuestionada las bajas tasas de natalidad, eh, creo que como sociedad, como Estado, no hemos sido capaces de defender al ser humano desde la gestación, porque estos niños ya se gestan vulnerados, porque esas madres y esos padres también fueron violentados. Y ya es una cadena que no, si no, no tienen la capacidad, la contención y todo eso, el camino,
desde el nacimiento, desde la gestación, eso nunca va a cambiar. A no ser que ellos tengan redes de apoyo que muchos no las tienen. Por eso que muchos niños se van a los hogares de menores donde siguen siendo violentados y salen a la sociedad después de adultos sin tener herramientas y siguen ejerciendo las mismas conductas violentas. Pero esos niños nacieron, la mayoría nacieron, ya se gestaron violentados. Entonces, a mí me produce mucha impotencia y a mí me duele el estómago cuando veo situaciones de violencia. O sea, lo somatizo tanto, porque también viví la violencia desde niña en mi hogar. Yo defendía a mis papás desde los 7 años, a mi mamá de mi papá, digamos, función que a mí no me correspondía, Ujú. porque la función era de mis padres protegerme, así como esos niños o ejercen la violencia cuando crecen o hacen como yo, protectores del otro. ¿Te fijas? Que me convertí en eso, en protector de medio mundo, cuando la que tenía que haber sido protegida era yo. Pero tuve la resiliencia de ver que eso no era lo correcto, pero lo correcto era distinto. Ujú. Y por eso mm, puedo entender a veces, puedo entender por qué ese niño es así o ese hombre es así, lo cual no justifico la violencia ni la delincuencia ni nada de eso. En ninguna de sus formas, en ninguna. No sé si me expreso. Sí, sí, no, 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 está perfecto, ¿no? Y es así, ¿no? Y esa resiliencia, y por eso em, lo traje, porque muchas veces, y esto es muy importante para los padres, para los nuevos padres, se piensa que los niños no ven, y los niños sí que ven. Por eso Sí, lo traje, ¿no? Bueno, y ya como para ir cerrando. Em, tiene que ver con esto, ¿no? Que la flexibilidad se aprende en el vínculo con lo cotidiano. Entonces, brindarle a este niño autonomía, la posibilidad de resolver problemas, de poder regular emocionalmente, de proponerle desafíos. Hay una situación, ¿no? Por ejemplo, si un niñito que ya sabe gatear y sabe caminar ve un florero sobre la mesa y lo quiere agarrar, y están todas las condiciones de seguridad dadas, ¿no? Eh, Hay dos o tres maneras de que él resuelva esa situación. Agarro el florero y se lo doy. Le digo paso por paso cómo lo tiene que ir a buscar. O espero a ver qué camino logra para lograr su objetivo. Esa manera de eh, no brindarle todo hecho es lo que va a hacer que ese niño pueda tener una mentalidad flexible, que pueda resolver problemas, que pueda hasta regular su emocionalidad, ¿no? Entonces, todo lo que fuimos trabajando a lo largo de esta jornada tiene que ver con la capacidad de desarrollarnos según nuestra propia historia, según lo que somos, lo que conformamos, teniendo en cuenta nuestras redes de sostén, viendo la posibilidad de abrir otras. Si no somos escuchados en nuestro entorno, pues bien, habrá otros lugares y otros caminos donde buscarlas, de manera terapéutica, de manera de construir nuevos recursos de amistades, ¿no? Entonces, todos estos caminos van a conducirnos a tener una apertura para empezar a romper estas estructuras y estas creencias antiguas, para empezar a formar una mentalidad más flexible, que no se va a lograr en un día. Y hay una frase que con Dani nos gusta mucho, que es: nada cambia, yo cambio, todo cambia, que no es fácil.
Para crecer como esa mariposa al que les contaba en el principio, hay que sufrir mucho y muchas veces son muchas lágrimas. Pero cuando uno puede desplegar las alas, a veces casi ni se da cuenta que cambió. Le tiene que decir otro, che, mirá qué cambiado que Sí. estás. Y uno se da cuenta. Ujú. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta. Y si no tienen ninguna pregunta, les queremos dejar un regalito para cerrar este encuentro. Espero manos levantadas o en el chat o como quieran. Si no las hay, les pongo el regalito final. Sí, el camino del cambio es súper difícil y yo fui anotando varias cosas, em, como por ejemplo de las cosas que decían, el cambio empieza por uno. En la medida que uno cambie, también cambia el resto, porque a veces, muchas veces las relaciones no esperamos que el otro cambie y eso nunca va a pasar a veces. Pero los demás cambian en la medida de que uno cambie primero. Y el amor propio es súper importante. A veces, yo tengo 67 años y me crié en una sociedad donde nuestros padres eran rígidos, donde no teníamos derecho a opinión ni nada de esas cosas. El siéntate ahí y te quedas callado o hacer preguntas no era, no era parte de la vida. Mientras, como dice, mientras más calladita, más bonita, Ujú. como se dice. Y la niña modelo, los hijos modelo, porque los hijos modelos no tenían opinión. Hoy en día no es así. A mí me cuesta ver que estamos en una sociedad tan disgregada, porque la sociedad, nosotros debiéramos estar más agrupados. Siento que hoy en día tenemos miedo a abrazarnos, que las redes sociales, si bien es buena para esto, pero también están tan metidos todos en su celular, en su WhatsApp, en el TikTok y todas esas cosas, que como tú dices, en 5 minutos no se aprende nada. Claro. Pero sí buscar herramientas, porque hoy día nadie empatiza por el otro. La gente no se preocupa qué le pasa a los demás. Cuando a veces yo digo caminar es gratis, preguntar cómo estás es gratis, decir un buenos días es gratis. A veces no necesitas tantas cosas materiales para ser mejor persona y ser mejor con el otro también, para crear una sociedad más empática, más humana y más justa. Porque lo que tú decías de respecto a la parte prefrontal, que termina de madurar a los 25 años, eso se ha ido retrasando también y tarda más en los hombres que en las mujeres. Sí, tal cual. De hecho, antes era a los 18 años y ahora es a los 25 años. Y yo creo que con el tiempo, mientras menos herramientas, como tú dices, se les da todo hecho a las personas. Está todo en un clic, tú tienes todo. Nuestro cerebro no aprende, po, no aprende. No aprende a buscar soluciones con respecto a algo. Y no se le dan herramientas para la vida tampoco. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Esto que vamos a ver ahora eh, habla por sí solo Patri, y... Charito tiene la mano levantada Ah, que bueno, Charito, quería dale. decir algo, Perdón, perdón. perdón, no la veo yo. Muchas gracias, Dani. Tranquila. Es que, digamos, todos tenemos como no, como decías tú o sugerías tú, cada uno de nosotros tiene su historia Ujú. y de acuerdo a su historia, em, puede reaccionar defensivamente o se activa su cerebro reptil. Reptiliano. Sí, Reptilia. eh, y me preguntaba yo cómo hacer para que el otro no se sienta amenazado, porque em, pueden haber buenas intenciones en comunicarnos, pero a veces esa comunicación se entiende
muy distinto a como la queremos o a lo que queremos decir, ¿no? Entonces como que me surgió me puse a pensar, bueno, ¿y cómo puede uno, qué puedo hacer yo para que el otro no se sienta amenazado? ¿Y qué te Ese es parece? como, ¿Qué te parece, Charito? pues, para mí es difícil, o sea, ahorita, por ejemplo, tengo una dificultad con uno de mis hermanos, em, está muy aislado de todos, de la familia, digamos, y es difícil establecer un, Un eh, diálogo. un diálogo, Sí, sí. sí, seguro. Y fuimos criados por los mismos Y padres. sí, pero Y, cada y uno, cada uno percibe las cosas de una manera claro, tan seguro, distinta. seguro, seguro. Y yo digo, o sea, ahorita él va a cumplir años pronto y pedí fotos a mi otro hermano, a mis sobrinos, a mi otro sobrino también. Y estoy pensando en un proyecto de fotobordado Y para bueno, hacérselo, para entregárselo, y ¿no? bueno, ¿ves? Ahí buscas, Pero, pero es como si se sintiera amenazado por todos. bueno, No pero solo por mí, o sea, no es un asunto, pero los caminos no se construyen de un momento, ¿no? Y em, sí, claro. a veces y lo hablábamos hoy en un postítulo, ¿no? A veces para llegar a lograr un camino se necesita piedrita tras piedrita tras piedrita para que eso sea un camino bien liso, piedrita, arena y todo lo que lleva, que yo no lo sé, para que ese camino sea liso y demás. Ahora